Bueno, en este video vamos a seguir con producto interior, en el cual vamos a abordar el tema de longitud, ángulo y el teorema de Cauchy. Bueno, entonces lo primero que vamos a hacer es definir la longitud o módulo de un vector. Eso nos va a permitir, si tenemos hecho esa definición, medir distancias entre dos puntos cualesquiera dentro de un espacio vectorial de Rn, ya que la definición que vamos a dar de longitud o de módulo de un vector prescinde del espacio, de la dimensión del espacio vectorial con el cual estemos trabajando. Entonces, lo vamos a definir de esta manera. Longitud o módulo de un vector X que pertenece al espacio vectorial de dimensión n, cuyas componentes son todos reales, es un número, el módulo es una distancia, un número, y lo vamos a denotar de esta manera, una X con dos rayitas, como para diferenciar tipográficamente del módulo de un número. O sea, cuando nosotros tenemos un número y ponemos dos rayas verticales, estamos simbolizando que eso es un número. Acá en el apunte lo vamos a simbolizar con dos rayas, simbolizando que lo que está aquí adentro es un vector. Por lo tanto, el módulo de un vector es igual a la raíz cuadrada del producto interior. Así de fácil, la raíz cuadrada del producto interior. Acá cabería una aclaración. Fíjense que si uno lo mira así, como tal, uno puede decir, pero escúcheme, esto es x por x al cuadrado, raíz cuadrada es x. No, son dos cosas distintas. Porque esto no es una x de un producto de dos números. Es un producto de dos vectores. Por lo tanto, este producto, que esto sería elevado al cuadrado, x por x al cuadrado, ese cuadrado, entre comillas, no se va con esta raíz, con este elevarlo al un medio, ¿sí? Porque, no nos olvidemos, esto no es un número, esto no es un número, y esto no es un producto de dos números, es un producto vectorial. Entonces, nuevamente decimos la definición. Raíz cuadrada del producto interior. Así de sencillo. Bien. Vamos a ver que esa definición obviamente se corresponde con las formas que nosotros habitualmente encontrábamos la distancia, por ejemplo, en un plano, que era el teorema de Pitágoras. Fíjense, el módulo de x es, como dijimos, la raíz cuadrada del producto interior. ¿Del producto interior de quién? Del vector en por sí mismo. Si él tiene módulos, si las componentes del vector es x1, x2, la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de sus componentes es Pitágoras. O sea, x1 por x1 más x2 por x2, cateto 1 al cuadrado más cateto 2 al cuadrado, raíz cuadrada, me da la hipotenusa, que sería este elemento. Cuadrado de este cateto más cuadrado de este cateto me da el cuadrado de la hipotenusa. Esto sí es un número. Por lo tanto, si yo esto pasa a la izquierda, pasa como un elevado al cuadrado, porque esto es un número. Lo que está acá adentro es un vector. Esto es un vector, esto es un vector. Ahora, esto es un número. Y esto, lo que está adentro de la raíz, también es un número. Porque el producto escalar, el resultado es un número. Entonces, por eso, tengan mucho cuidado cuando van leyendo, en el teórico uno va leyendo la fórmula, de ir distinguiendo cuando estamos en presencia de un número, de un vector, de una matriz. Si uno lo mira detenidamente, no hay lugar a confusión. Repito, esto es un vector, esto es un vector, esto tomado como conjunto es un número.
Esto sigue siendo un número. Esto es un número. ¿Sí? Esto es un número porque es la primer componente del vector x elevado al cuadrado de un número, más este es otro número, es la segunda componente del vector x elevado al cuadrado de un número. Por lo tanto, esto es un número, esto es un número. ¿Sí? Número, vector, 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 número, número. Todo esto es un número. Esto sería Pitágoras para R3, que es muy fácil de deducir. O sea, porque la longitud de este vector de esta distancia en R3, la distancia que hay de aquí hasta aquí, es Pitágoras en R3. Si yo formo con X1 y X2 un triángulo, este es el cateto X1 y este lo traslada paralelamente aquí. Por lo tanto, esto es X2. Esta que es igual al cuadrado de este más el cuadrado de este me da el cuadrado de este. Y el cuadrado de este más el cuadrado de este me tiene que dar el cuadrado de este. El cuadrado de este, ¿a qué es igual? Al cuadrado de este más el cuadrado de este. Por lo tanto, en vez de poner el cuadrado de este, puedo pensar a este como el cuadrado de este más el cuadrado de este más el cuadrado de este, que es este. Por lo tanto, x1 al cuadrado, primer componente al cuadrado, segunda componente al cuadrado, tercera componente al cuadrado, raíz sumado sacada la raíz, me da esta longitud, que es Pitágoras. En ambos casos, lo que hemos hecho, aplicar la definición que hemos dado aquí. O sea, esto sería la raíz cuadrada del producto interior del vector por sí mismo. Esto es la raíz cuadrada del producto interior del vector por sí mismo. Aquí en R2, aquí en R3. Eso lo podemos extender a Rn. Lógicamente, lo podemos hacer desde un punto de vista analítico, no geométrico. Si estamos en R4, en R5, en Rn. Pero el concepto analíticamente sería válido en cualquier dimensión. Bien, entonces ya estamos con posibilidad de medir la distancia que hay de un punto a otro. De un punto a otro. Ya hemos definido la métrica en cuanto a longitudes. Ya hemos hecho un paso. Luego tendríamos que definir la métrica en cuanto a ángulos. Son las dos medidas que necesitamos para determinar puntos, orientaciones, etcétera, dentro de un espacio vectorial. Con esas dos magnitudes nos queda solucionado todo. Pero antes de arrancar con ángulos, vamos a hacer otra aclaración que muchas veces ya vamos a ver que es muy común y muy útil, sobre todo desde el punto de vista analítico, algebraico, e inclusive a veces hasta desde el punto de vista geométrico, a trabajar con vectores cuyos módulos sean 1. A ver, nosotros siempre, la unidad es una unidad de referencia. O sea, cuando nosotros decimos una mesa mide 1,5 metros. ¿Por qué? Porque estamos teniendo una referencia que en algún lado hay un patrón que le hemos dado el nombre de 1 metro, esa longitud, y todo lo referenciamos a ese. O sea, si esa mesa tiene el doble de longitud que ese patrón, decimos que mide 2 veces el patrón, 2 metros. Pero en realidad uno puede tomar como referencia cualquier unidad, cualquier distancia. Yo puedo decir como referencia, yo digo que de acá hasta acá, esta referencia es una unidad. Y esta distancia de acá hasta acá la llamo un pepe. Si después tomo un punto que está acá, que está justo a la mitad entre estos dos puntos, digo que esta distancia es medio pepe, ¿no es cierto? En general, estas longitudes, yo tomo este punto y este punto, me define este vector, y esta distancia en general no va a tener 1 metro, tendrá, no sé, 5,7 metros. Muchas veces, en vez de trabajar con este vector, necesitamos trabajar
con un vector que sea igual que este, o sea, en cuanto a dirección y sentido, pero que su distancia, o sea, desde la cola del vector hasta la punta, sea la longitud de una unidad, por decir algo, 1 metro. Cuando nosotros tenemos un vector, que en general no va a tener una longitud de una unidad, ¿cómo podemos hacer para que ese vector se convierta en el mismo vector en cuanto a dirección y sentido, pero cuya longitud sea 1? Y si el vector mide 5 metros, a ese, no sé, el vector 2,3. Si nosotros sacamos 2 al cuadrado más 3 al cuadrado, 3, 4, perdón. 3 al cuadrado, 9, más 4 al cuadrado, 16, 16 más 9, 25, raíz cuadrada, 5. La famosa 3, 4, 5, ¿verdad? O sea, si yo tomo un vector, el 3, 4, 3, 4, su longitud de ese vector es 5. O sea, este vector de aquí hasta aquí mide 5 unidades. Si yo quisiera buscar un vector que en vez de medir 5 unidades midiese una sola unidad, o sea que si esto es 5 unidades, pues el vector que midiese una unidad sería un vector cuya cola estaría aquí, cuya punta estaría, no sé, aproximadamente por ahí. Este vector lo puedo pensar como el 2, 3, y lo divido por el módulo, que ¿cuánto vale? 5. O sea, si yo hago el vector cuyas coordenadas tiene 2 quintos, punto y coma, 3 quintos, o sea, yo pongo acá 2 quintos, de aquí hasta aquí, y de aquí hasta aquí pongo 3 quintos, y hago un vector, el vectorcito este, ese módulo tiene 1, de longitud 1. O sea que yo cualquier vector que no sea unitario, lo puedo convertir en unitario si obviamente lo divido por su módulo. Si el módulo es 25 y yo lo divido por 25, pues obtengo un vector unitario. Y eso lo vamos a usar mucho. O sea, este vector, perdón, lo que está acá adentro, si yo al vector x lo divido por el módulo de x, eso me da un vector unitario. ¿Sí? Acuérdense que cuando yo hago x como vector divido módulo de x, lo que estoy haciendo es a un vector multiplicándolo por el inverso multiplicativo del módulo. O sea, el módulo es un número real, por eso puedo dividir el vector por un número, sí lo puedo dividir. Lo que no puedo hacer, y ya vamos a ver, porque no va a estar ni siquiera definido dividir un vector por otro vector. Pero cuando yo pongo módulo de un vector, lo que estoy haciendo es dividiendo por un número, no por un vector. Es lo que hicimos aquí, en esta expresión. Fíjense, olvidémonos de estas dos rayas en un comienzo. Si yo hago 1 sobre el módulo de x por x, y yo expreso esta ecuación, ¿qué estoy diciendo? Que esto es un número. Porque esto es un número y esto es un número. No es un vector, es un número. ¿Y ese número qué es? El módulo del vector. Lo multiplico no en forma de producto interior, sino en forma de producto escalar de un número por un vector, porque esto es un vector y esto es un número. ¿Y cómo habíamos definido la multiplicación de un escalar por un vector, de un número por un vector? Agarrábamos ese escalar y multiplicábamos cada una de las coordenadas de ese vector. Por eso que el 2, 3, el vector unitario, lo multiplicamos al 2, 3, lo dividimos por 5, o lo que es lo mismo, al 2, 3 lo multiplicamos por un quinto, o un quinto por el vector, porque también era conmutativa esa multiplicación de escalar por vector. Si nosotros hacemos el 1 quinto por el 2, 3, hacemos 1 quinto por 2 y 1 quinto por 3. O sea, nos queda 2 quintos, punto y coma, 3 quintos. Ese vector
su módulo es 1. Bien, entonces acá, fíjense, si yo haga eso, que es lo que es obvio, pero lo vamos a probar, que aplicando esta definición, llegamos a que, dado un vector, y lo dividimos por su módulo, este vector que está acá adentro, si le sacamos el módulo, todo esto ahora va a ser un número. Y todo esto va a ser un número, que ese número va a ser 1. Entonces, volviendo. Dado un vector, si yo lo divido por su módulo, el módulo de ese nuevo vector, que es todo esto, siempre me da 1. Es un vector unitario. Bueno, para ello vamos a probar si esta ecuación, si esta igualdad es válida. Yo propongo que esto es válido. Yo podría pensar, si yo lo propongo, no lo sé todavía si esto es igual que esto. Yo lo propongo. Por lo tanto, acá en realidad, por ahora tendría que arriba haber puesto un signo de pregunta, porque me lo estoy preguntando. Vamos a ver. Elevo esto al cuadrado y elevo esto al cuadrado. Si esto es válido, elevo esto al cuadrado y elevo esto al cuadrado, y eso tiene que seguir siendo válido. Es lo que hice acá. Elevé a la izquierda todo esto al cuadrado. 1 al cuadrado, obviamente que es 1. O sea, tendría esto que está aquí, que es esto elevado al cuadrado, y esto que está aquí sería lo que está acá elevado al cuadrado. Bien, ahora voy a tratar de desarrollar esta ecuación. Esta ecuación es, según esta definición que yo tengo aquí, el módulo es de este vector, el cuadrado de cada una de las componentes elevada al cuadrado, sumatoria. Esto está afectando a todas las coordenadas, a la 1, a la 2, a la 3, a la 4. Por lo tanto, lo podría sacar como factor común o ponerla como factor de cada una de las coordenadas, que es lo que hice acá. Fíjense que este módulo afecta a la coordenada 1, a la x, a la coordenada 2, que sería nuestra y, a la coordenada 3, que sería nuestra z. O sea, la x1 dividido el módulo, la x2 dividido el módulo y la x3 dividido el módulo. O sea, es como que esta estaría dividido por el módulo, esta también por el módulo y esta también por el módulo. Que es lo que puse acá. Todo eso elevado al cuadrado. ¿Sí? Fíjense que acá, ¿qué sería la sumatoria? De 1 a 3 de los x sub i. Si a esto le divido todo por el módulo, sería la sumatoria de 1 a 3 dividido cada uno de estos por el módulo. Que es lo que está aquí. Que es lo que pusimos aquí. Bien. Y por lo que habíamos dicho, como está presente en cada uno de estos términos, es como que esto lo podemos sacar como factor común. Fíjense que este cuadrado lo distribuí sobre el numerador y el denominador y lo saqué afuera del término sumatorio, porque está como factor común, que es lo que pusimos acá. Luego esto, por definición, es esto elevado al cuadrado. Ahora, esto elevado al cuadrado, esto, si yo le saco la raíz y luego lo elevo al cuadrado, ahí sí ese cuadrado lo puedo eliminar con este cuadrado porque estoy hablando de números. No es lo que habíamos comentado hace un ratito atrás, que con este no lo puedo eliminar, porque este no es el mismo producto que me haría que se me fuera con esta radicación. Este sí, que está aquí, es un x1 por x1, x2 por x2, x3 por x3. ¿Está? Entonces, esto es el módulo elevado al cuadrado, que es lo mismo que está acá. Por lo tanto, esto se simplifica con esto y me queda igual a 1. Por ende, hemos probado que esta expresión siempre es igual a 1. Que por otro lado, como habíamos dicho, es lógico. O sea, si yo agarro un vector que mide 105 unidades, 105 metros, y lo divido por 105, pues el vector que voy a obtener va a ser un vector unitario. ¿Sí? Si yo agarro una mesa que mide 3 metros y la divido en 3,
y pudiera de alguna manera sacar 3 mesitas, pues cada mesita van a ser 3 mesitas de 1 metro, ¿verdad? Bien. Por lo tanto, esto, como les comentaba, ya van a ver, que lo vamos a usar mucho. En vez de trabajar muchas veces con un vector, vamos a trabajar con el mismo vector, pero unitario. Nos va a simplificar bastante desde el punto de vista algebraico. Eso lo vamos a ver más adelante. Bien. Resumidas cuentas, hemos definido la longitud o módulo, ya sabemos encontrar la distancia entre un punto y otro a través de esta forma. A través de la raíz cuadrada del producto interior. Vamos a definir el ángulo que hay entre dos vectores. Obviamente que ambos vectores no sean nulos, sino poco ángulo podemos definir. Nuevamente, esos dos vectores tienen que pertenecer al mismo espacio vectorial, como siempre. Y definimos el ángulo como esta fórmula, que dice lo siguiente, que el coseno del ángulo es igual a x por y dividido el módulo de x y el módulo de y. Es una definición. Lo mismo que hicimos aquí. Fíjense que hemos dado dos definiciones. Y acá vamos a hablar un poquito sobre esta y luego vamos a hablar un poquito sobre ambas definiciones, por qué lo hemos hecho así. Vamos a hablar un poquito de esta definición y vamos a entender qué hemos querido poner cuando ponemos esta expresión. Aquí hay x e y, donde este x y este y es un vector. Este x y este y no es un número, es un vector. Ahora, lo que está aquí, esto no es un vector, es un número, porque es el módulo de x. Y esto no es un vector, es un número porque es un módulo de y. Por lo tanto, lo que está aquí es un número, no es un vector. Por eso lo puedo dividir, porque lo que estoy dividiendo es un número. Y aquí, lo que tengo en el numerador tampoco es un vector, es un número. ¿Por qué? Porque esto es un vector, este es otro vector. Y acá lo que simboliza es un producto interior. Y el producto interior, el resultado es un número. Por lo tanto, yo aquí tengo un número dividido otro número. Esto me da un número. No podría ser de otra manera, porque el coseno de un ángulo me da un número. No puede darme otra cosa que no sea un número. Si no, estaría mal definido de arranque nuestro coseno de phi si no fuese así. Es más, el coseno de phi, o cualquier relación trigonométrica, sabemos que es una relación entre dos longitudes. O sea, que me da un número que ni siquiera tiene dimensiones. Es un número dimensional. O sea, esto, como tal, me da un número que tampoco tiene dimensiones. Bien. Eso por un lado. Por otro lado, fíjense que cuando nosotros definimos el ángulo, porque nosotros dijimos vamos a definir longitudes y ángulos para tener la métrica de nuestro espacio vectorial. Acá en realidad lo que hicimos, más que definir el ángulo, definimos el coseno del ángulo. Lógicamente, si definimos el coseno del ángulo, de alguna manera estamos definiendo el ángulo, porque phi va a ser el arco coseno de esto. Pero en realidad fíjense que no se presenta así, no se presenta como phi igual al arco coseno de esta fórmula, sino que se presenta como coseno de phi. ¿Y por qué se hace así? Miren, yo en algún momento, si ustedes recuerdan, allá por primer año, les había comentado que cuando hablábamos de relaciones trigonométricas, decíamos que en definitiva una relación trigonométrica, en principio, después lo hacíamos con el círculo trigonométrico, que tenía desde el punto de vista de propiedades, estaba mejor planteado que resolverlo con un triángulo, pero cuando arrancamos allá por primer año, uno en general la primera vez que presenta las relaciones trigonométricas las representa por un triángulo rectángulo que es más fácil de visualizarlo que el círculo trigonométrico.
Cuando uno le plantea por primera vez las relaciones trigonométricas, como decimos que lo hacemos a través de un triángulo rectángulo tal como este, decimos que tenemos tres lados. Y entre esos tres lados podemos definir 6 relaciones. Esta dividido esta dividido esta dividido esta dividido esta dividido esta y esta dividido esta. ¿Qué son? Seno, coseno, tangente, cosecante, secante y cotangente que ya conocemos. De esas 6 definiciones, yo le había comentado que muchas veces hay 3 directas y 3 inversas, que cualquiera pueden ser directas y cualesquiera pueden ser inversas, que en general se toma el seno, coseno y tangente como directa y más que las inversas, las recíprocas son la cotangente, secante y cosecante. Y se acuerdan que les he hecho bastante hincapié que tengan cuidado con hablar de inversa y recíproca, porque la inversa del coseno es el arco coseno, o la inversa de la tangente el arco tangente, y la recíproca de la tangente es la cotangente, que no nos confundamos, porque sobre todo en primer año uno muchas veces traía complicación o cometíamos equivocaciones de ese tipo. Lógicamente, ya a esta altura de nuestra carrera no vamos a tener ese tipo de error, pero es bueno que lo tengamos siempre presente y que lo hagamos de alguna manera resaltar cuando expongamos el tema, como decíamos. Y vale, por ahí está bueno recalcar esos conceptos tan básicos pero importantes. No nos confundamos con el arco tangente y con la cotangente. Son dos cosas que nada que ver. Una cosa son peras y lo otro son vacas. Absolutamente dos cosas distintas. ¿Estamos? Bien. Y decíamos que de esas 6, en general usábamos 3, porque usábamos seno, coseno y tangente. ¿Para qué íbamos a usar las otras 3 si en definitiva una era recíproca de la otra? Entonces, de alguna manera definíamos las 6, pero en general íbamos a usar 3. Es más, siempre hacíamos la aclaración que las calculadoras científicas en general tienen esas 3, ni siquiera tienen las 6, porque casi que ni se usa. Y de esas 3, de seno, coseno y tangente, muchas veces íbamos a usar 2, porque como la tangente sabemos que es seno sobre coseno, a veces la tangente ni siquiera la usamos el seno y el coseno. Y como el coseno cuadrado más el seno cuadrado es 1, podemos poner el coseno en función del seno o el seno en función del coseno. Entonces, entre el seno y el coseno, a veces usamos una sola. O sea, que en definitiva de las 6, de última podemos llegar a usar una sola y con esa sola definir todas las otras 6. Y acá, fíjense que en álgebra ni siquiera definimos el seno, ni la tangente, ni menos todas las otras, y solamente definimos el coseno. Y de alguna manera, si necesitamos conocer algunos de los otros valores, con alguna de esas relaciones que hemos mencionado, las sacamos perfectamente. Y podríamos haber, en vez de definido el coseno, haberlo hecho en función del seno, pero si ustedes recuerdan también, este es el coseno de si este es el ángulo, el coseno es la proyección de este vector sobre este eje, mientras que el seno sería la proyección de este vector sobre este eje, ¿verdad? Eso lo recuerdan. Siempre cuando nosotros hablemos de coseno, estamos hablando de proyección sobre el eje. Y cuando hablamos de seno, estamos hablando de perpendicular sobre el eje de las ejes. Y muchas veces vamos a trabajar más con proyecciones que con perpendicularidades. En algún caso, y vamos a ver cuando trabajemos con productos vectoriales, el otro producto que yo les había comentado, que vamos a definir posteriormente, ahí sí interviene el seno. Pero en el 80% de los casos vamos a trabajar con el coseno, que nos habla de la proyección sobre nuestro eje correspondiente. O sea, si nuestro eje principal es el X, la proyección de este vector sobre el X está dada por el coseno. Y la perpendicularidad está dada sobre el seno.
Si nuestro eje principal fuese este, nuestro ángulo que tomamos es este, y el coseno sería la proyección de este vector sobre este eje, y el seno sería la perpendicularidad de este vector sobre este eje. Si este es el ángulo, este es el seno y este es el coseno. Si este es el ángulo, este es el coseno y este es el seno. Bueno, repasen un poquito el tema de proyecciones y de senos y cosenos en el círculo trigonométrico por si lo tienen un poquito olvidado, porque ese tipo de cosas nos va a hacer falta por ahí cuando trabajemos tanto en álgebra como después en análisis 2, cuando trabajemos en análisis 2, que vamos a necesitar elementos de esta materia, extrapolarlos a análisis 2. ¿Sí? Bien, volviendo a lo nuestro. Definimos entonces el coseno a través de esta fórmula. En principio vemos que esta fórmula responde bien al coseno, a todas las definiciones. Y hay una comprobación extra que lo da el teorema de Cauchy, que nos comprueba que, o nos afirma que esta definición en principio estaría bien definida. Y el teorema de Cauchy nos dice, que es lo que vamos a ver en el próximo video, nos dice que esto, lo que está acá en el denominador, o sea, el módulo de X por el módulo de Y, siempre es mayor que el producto interior. O sea, este número que yo obtengo acá, siempre es mayor que este número. En el peor de los casos, son iguales. Que sí o sí tiene que ser así, porque el coseno no puede estar definido para valores mayores que 1 ni menores que 1. O sea, sabemos que por definición, siempre el coseno está entre menos 1 y más 1. O sea, nunca la hipotenusa podría ser más chica que el cateto, por cuestión de desigualdad triangular. Entonces, el teorema de Cauchy es lo que nos da la garantía de que el denominador siempre va a ser mayor que el numerador. ¿Eh? Bien. Y una sola acotación más, que viene un poquito a redondear lo que yo en un comienzo les había comentado cuando empezamos a hablar de producto interior. Si ustedes ven un libro de álgebra, en general definen tanto el coseno de phi y el módulo de esta manera. O sea, perdón, en realidad lo primero que definimos es el producto interior. Lo definimos de esta manera, como habíamos dicho acá. En función de este producto interior, fíjense que hemos definido el módulo. Y en función del módulo, hemos definido el ángulo. O sea, para definir el ángulo, primero tenemos que saber encontrar el módulo. Y luego, para definir el módulo, teníamos que saber encontrar el producto interior. O sea, que nuestra base de partida es la definición del producto interior. Si nosotros no hubiésemos definido algebraicamente el producto interior, no podríamos haber encontrado la definición de nuestras propiedades geométricas. Cuando ustedes estudien geometría, o en general un libro de física, van a ver que el razonamiento es un poco al revés. Uno dice, proponen esta fórmula, y van a ver que esta fórmula después, desde el punto de vista geométrico, es muy fácil de verla, que más adelante lo vamos a ver, y en función de la definición de esta fórmula, se van definiendo para arriba, y se encuentra que esta formulita desarrollada es el producto interior, y dicen que, bueno, esta fórmula le llaman producto interior. Son, como les decía, dos formas distintas. O arranco de acá y termino acá, o arranco de acá y termino de acá. Son dos formas distintas de ver exactamente lo mismo de dos perspectivas distintas. En álgebra, uno hace más hincapié en la parte algebraica y no tanto en la parte geométrica, por eso es este desarrollo hacia abajo, y en geometría, lógicamente, uno hace mucho hincapié en la parte geométrica, y esa parte geométrica, lógicamente, termina
en una parte algebraica porque tenemos que resolver. ¿Sí? O sea, son dos puntos de vista totalmente válidos ambos, pero complementarios inclusive entre ellos. Bueno, entonces en el próximo video vamos a arrancar aquí en teorema de Cauchy.